Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Matías Arabolaza. Trabajo como Head of Frontend en Valtech y hoy les voy a hablar de Webpack. Ahí estamos. Esta es la agenda para hoy. Vamos a ir tocando varios temas en relación a esta herramienta. Primero y principal, ¿qué es Webpack? ¿Cómo funciona? ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Algunos conceptos generales como loaders, entry, output, plugins, bundlers, etc. Live and hot reloading, qué diferencia existen entre ellos, code splitting, qué es, qué beneficios trae, tree shaking y por último, lazy loading. Entonces, bueno, ¿qué es Webpack? Podríamos definir Webpack así en el aire como una herramienta open source, utilizada por desarrolladores para importar, exportar módulos necesarios para que un proyecto tenga sus respectivas dependencias. Webpack se define a sí mismo como un Static Module Bundler, que podríamos decir en español es un empaquetador de módulos estáticos. Fue creado por Tobias Coppers y su primer release fue en febrero de 2014, o sea que ya tiene sus añitos. Entonces, ¿cómo funciona Webpack básicamente? Cuando Webpack procesa nuestra aplicación, va detectando los import y export y va construyendo internamente un gráfico de dependencias. Esto se le llama el Dependency Graph, que mapea cada módulo que nuestro proyecto necesita y genera uno o más bundles. Después vamos a ir hablando de los bundles, pero bueno, por momentos sabemos que a partir de este mapa de dependencias genera uno o más bundles. Entonces tenemos Webpack que crea el árbol de dependencias, los procesa, hace su magia, digamos, y crea los bundles como vemos en la imagen. Había una animacioncita. Entre todas estas cosas que podemos hacer con Webpack, las más importantes son gestión de dependencias, ejecución de tareas, conversión de formatos, split de código, tener, por ejemplo, un servidor de desarrollo, minificación de código y muchas cosas más. Vamos a ir viéndolas a medida que pasa la charla, pero primero vamos a ver algunos conceptos generales. Primero que todo, necesitamos un lugar donde poner toda nuestra configuración. Para eso, en el root de nuestro proyecto, tenemos que crear un archivo llamado webpack.config.js. Ahí es donde vamos a poner toda nuestra configuración. Entonces, ¿qué es el webpack.config.js? Es básicamente el archivo donde pondremos toda nuestra configuración. A partir de ahí, Webpack va a saber qué plugins agarrar, qué loaders agarrar, en dónde empezar, en dónde exportar nuestros bundles, etc. Entonces, otro concepto muy importante es que Webpack entiende solo JavaScript. ¿Qué significa esto? Básicamente que Webpack solamente entiende JavaScript, o sea que si nosotros tenemos que importar un archivo en un app.js, por ejemplo, o un holamundo.js, Webpack no va a tener ningún problema al querer importar este archivo porque son JavaScript, procesarlo y crear el bundle correspondiente, pero ¿qué pasa si de pronto quisiéramos importar, como haríamos normalmente, un app.css o un holamundo.css para estiliar nuestro holamundo.js, ¿no? Vamos a tener un error similar así, que básicamente lo que nos dice Webpack es, che, no entiendo lo que me estás queriendo decir. Y si leemos el error, ya nos tira una pista diciendo parseo de módulo fallido, algo por el estilo, ¿no? Quizás necesitas el loader apropiado para eso. Entonces, eso va a pasar con todos los formatos de módulo que querramos cargar que no sean JavaScript. Webpack no sabe cómo hacerlo por default y para eso necesitamos usar los comúnmente llamados loaders. ¿Qué son los loaders? Son transformaciones que son aplicadas al código fuente de un módulo. O sea, los loaders permiten a Webpack que procese otro tipo de archivos que no sea JavaScript y convertirlos en módulos válidos, así pueden ser consumidos
por nuestra aplicación y ser agregados al gráfico de dependencias que vimos anteriormente. Entonces, un ejemplo muy pequeño sería donde tenemos un app.js, donde importamos un style.css para dar estilos generales a nuestra aplicación. Y por otro lado tenemos ese mismo style.css con un pequeño estilo al background del body. Y en nuestro webpack.config lo que vamos a tener es principalmente un module.export que exporta un objeto JSON donde, como dijimos antes, vamos a poner toda nuestra configuración. A muy alto nivel, los loaders tienen dos parámetros. Test, que es una expresión regular, que Webpack va a usar esto para identificar qué archivos queremos transformar. Y la property use, que es donde indicamos qué loader vamos a usar con estos archivos. Bueno, el entry point o punto de entrada es principalmente lo que Webpack necesita para saber dónde empezar a buildear o procesar. Es, digamos, el punto de partida. Podríamos tener más de un entry point, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tiene relación, o sea, está relacionado con los bundles. Por defecto podríamos no poner un entry. Webpack sabe trabajar en estos casos si no tenemos un entry, tiene muchos valores por default, y en este caso por defecto el valor que Webpack tomaría sería source/index.js. Entonces, ¿qué vemos acá? Se define la propiedad entry y ponemos el path donde queremos empezar a buildear nuestra aplicación. Como dijimos antes, si no ponemos nada, Webpack va a tomar como punto de partida la carpeta source y /index.js. O sea que si quisiéramos, no podríamos definirlo. El output o punto de salida es la propiedad que indica a Webpack dónde tiene que emitir o exportar los bundles creados y cómo nombrarlos. También tenemos un default que apunta a la carpeta dist/main.js. Este es un valor por defecto que tiene Webpack, entonces si nosotros no creamos un punto de partida, un output, Webpack automáticamente, si nosotros tenemos la carpeta dist creada, va a crear un bundle que se llama main.js. Entonces, combinado con el entry, nos quedaría algo así, donde la propiedad output acepta dos propiedades más, que una es el path y la otra es el nombre de nuestro primer bundle. Esto también sirve para los bundles posteriores. Van a ser guardados en la misma carpeta con diferentes nombres, pero el primer bundle o el main, digamos, va a ser llamado como le pongamos en la property file name. Cuando corramos nuestro build, Webpack nos va a mostrar algo así, ¿no? Va a mostrar mucha información, que es toda la información de lo que va haciendo y de los bundles que generó, los tamaños, como podemos ver, los diferentes bundles que va creando, porque podemos tener varios, acordémonos de eso, el peso, y bueno, la versión de Webpack, el hash y demás. Como vimos anteriormente, el camino sería algo así. Webpack se basa en nuestros import-export para generar el mapa de dependencia, los procesa, hace su magia y exporta los bundles y assets que necesitamos. Hay una gran pregunta acá, ¿no? ¿Por qué el peso de nuestros bundles es tan importante? Muchas veces quizás se preguntaron eso o quizás se han leído respecto al tema. Y bueno, hay una implicancia que es el tema de la performance, ¿no? Los bundles de gran tamaño pueden ser la razón principal de este problema. Entonces, por ejemplo, JavaScript tiene que parsear, compilar, ejecutar el código que nosotros enviamos al browser. Esto quiere decir que muchas veces el usuario tiene que esperar todo esto para interactuar con nuestra página. Entonces, bundles muy grandes, como dijimos, pueden traer algunos problemas como network payload de gran tamaño, ¿no? Específicamente con conexiones lentas o algunos dispositivos móviles puede ser un problema, donde de nuevo el usuario va a tener que esperar a que cargue nuestra página para que sea interactiva. Mayor tiempo de parseo de código. Los motores actuales de JavaScript son modernos, son rápidos, pero normalmente cuanto más código mandemos al browser, más código van a tener que parsear y que trabajar, ¿no? Mayor tiempo de ejecución.
Acá, lógicamente, lo mismo. Mientras más código queremos ejecutar, más tiempo nos va a tomar hasta que nuestra página puede ser interactiva al usuario. Quizás quedó un comentario que quisiera hacer sobre el Network Payload, que quizás muchos se preguntan qué es eso. Bueno, básicamente el Network Payload es todo lo que el browser necesita para ejecutar todo nuestro site. O sea, eso puede incluir desde archivos JavaScript, CSS, imágenes, sería todo el total en megabytes para correr nuestro sitio, ¿no? Seguimos. Plugins. Mientras que los loaders se utilizan, por ejemplo, para transformar cierto tipo de módulos, como dijimos, los plugins pueden ser pensados para realizar tareas más amplias, como optimización de código, minificación, inyección de variables de entorno, etc. Entonces, usamos plugins para hacer tareas varias, como dijimos, optimizar nuestros bundles, assets y demás. Para usar un plugin, lo que tenemos que hacer es incluirlo en nuestra Webpack config, como siempre, con require. Agregarlo a la property de plugins, que es un array, donde obviamente podemos tener cuantos queramos, múltiples plugins. Los plugins vamos a tener que instanciarlos, básicamente porque los podemos usar múltiples veces para diferentes propósitos. Entonces tenemos que, cada vez que los usamos, tenemos que instanciarlos con el new operator. En el caso de nuestro ejemplo, ya que viene de paso, utilizamos un plugin que se llama Bundle Analyzer. No hay mejor manera de saber lo que tenemos en nuestro proyecto, los bundles, las librerías, el código que tenemos en nuestra aplicación, que usando el Bundle Analyzer, que básicamente es un plugin que genera un mapa interactivo de todas nuestras dependencias con nombres, tamaños, etc. ¿Qué ventaja nos da? Bueno, tener una idea de cada bundle del proyecto, chequear el tamaño de cada bundle, saber los nombres de cada bundle e identificarlos, chequear cuál puede ser cargado de manera síncrona, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a tener una identificación. Por ejemplo, podemos decir, bueno, justo el módulo de Lodash es muy grande y no lo necesito en el primer page load. Entonces, es un candidato buenísimo para decir, bueno, vamos a hacer lazy load con este módulo, que después, más adelante, vamos a charlar sobre eso. ¿Cómo sería entonces instalarlo, por ejemplo? Muy fácil. Primero lo instalamos vía npm o yarn, dependiendo de lo que estemos usando. Hacemos un npm install o yarn add. Después lo importamos en el archivo de configuración de Webpack con require. Lo incluimos como plugin en la property de plugins, como dijimos antes, instanciándolo. Y en este caso, es específico del plugin, corremos el build de manera normal, con npm build o el comando que hayan definido ustedes, y eso nos va a crear un mapa interactivo en otro puerto, en un localhost, para que lo podamos ver. Algo por el estilo. Como pueden ver, acá tenemos el mapa completo donde, como dijimos antes, podemos identificar todos los bundles que tenemos en nuestro sitio. Librerías, código, tamaño de cada una, podemos hacer zoom in, zoom out, es bastante interactivo. Entonces, algunos plugins recomendados que seguramente hayan usado o van a querer usar o van a necesitar. El primero que nombramos es el Bundle Analyzer, que lo acabamos de ver, está en la lista de recomendados sí o sí. Tercer Webpack Plugin es un plugin para minificar y optimizar nuestro código JavaScript para producción. No vamos a ir tan en profundidad, pero me gustaría que al menos conozcan los nombres y sepan en 2 líneas para qué es. Optimize CSS Access Webpack Plugin es un plugin que optimiza nuestro código CSS para producción. HTML Webpack Plugin es un plugin que nos permite generar un HTML e inyectar código en él, como nuevas dependencias, bundles, variables de entorno y demás. Otro es Webpack Define Plugin, que justamente nos permite crear variables de entorno de una manera muy fácil, es muy intuitivo. Y por último, Mini CSS Extract Plugin, que nos permite extraer nuestro código CSS en un archivo separado, ya que por default nuestro CSS va a estar incluido en nuestro bundle de JavaScript. Entonces, acá no tiene nada de malo tener incluido nuestro CSS en el bundle principal, digamos, pero
en algún momento quizás los vamos a querer separar, ¿no? Para incluirlos de otra manera, para optimizar nuestro build, nuestra performance. Bueno, ¿qué necesitamos para salir a producción o para tener todo listo? Para decirle a Webpack que necesitamos correr nuestro build para producción, se lo podemos decir por medio de la variable mode, donde podemos setearla en production o development. El valor por defecto es production, o sea que lo mismo. Si ustedes no ponen la palabra mode, la property mode, Webpack automáticamente va a funcionar, pero en modo production. Podemos crear en nuestro package JSON scripts, como normalmente hayan hecho en algún momento, dev y build, donde vamos a decirle a Webpack en qué modo necesitamos que trabaje. En este caso le decimos, bueno, en dev vas a correr con el flag mode en development y en build el flag mode en production. ¿Qué beneficios trae el modo production, el modo productivo? Con esto, básicamente le vamos a decir a Webpack que estamos listos para producción. Automáticamente Webpack va a hacer muchas cosas por debajo, automáticamente, como por ejemplo minimizar los bundles por nosotros, automáticamente, sin incluir ningún plugin como el de Tercer y demás, que lo que hace justamente Tercer es minificar bastante más los bundles, pero automáticamente Webpack ya, si nosotros lo seteamos en modo productivo, ya va a hacer eso por nosotros. No vamos a necesitar también source maps en producción. Eso necesitamos solamente en la etapa de desarrollo, entonces Webpack va a cortar el tamaño de los bundles para eso, entonces los descarta. Como dijimos antes, optimiza los assets también automáticamente, no solo los bundles, sino cualquier asset automáticamente va a ser preparado para producción, ¿no? Y bueno, para dividir bien nuestras configuraciones, también lo que podemos hacer es tener dos archivos, podemos tener los archivos que queramos, pero bueno, básicamente podemos dividir estas configuraciones, ¿no? Porque podemos tener a un momento un híbrido raro con variables que están diciendo, bueno, para producción hace esto, para development hace esto. Entonces lo que podemos hacer es en algún momento separar esos archivos de configuración y en algún momento decir, bueno, si estamos en development, toma este archivo, si estamos en producción, toma este archivo de configuración. Bueno, live and hot reloading. Hay diferentes formas de optimizar nuestro proceso de desarrollo. Esto es plenamente para nuestro proceso de desarrollo porque obviamente que en producción no vamos a necesitar de esta feature. Una de esas es actualizar el browser cuando hacemos algún cambio en nuestro código. Por ejemplo, Live Reloading lo que hace es recarga o hace un refresh de toda la página cuando se guarda un archivo, ¿no? Reinicia la aplicación a su estado inicial. No va a mantener nuestro estado de la aplicación. Es el sinónimo de si apretamos F5 o si actualizamos la página manualmente. Lo que va a pasar, si estamos en una single page application, es que si estamos en la página de producto, es como si nosotros apretáramos F5 y automáticamente iríamos a la homepage. A diferencia del live reloading, el hot reloading solamente hace un refresh de los archivos que fueron cambiados sin perder el estado de la aplicación. Webpack lo que hace, crea un socket con nuestro browser, una conexión. Entonces, esto le da la posibilidad de enviar actualizaciones solo por archivo o por porciones de código y las inyecta en el browser, manteniendo principalmente toda la aplicación viva sin perder el estado ni la información que no haya sido persistida. Entonces acá, con el ejemplo de antes, si nosotros estamos en el carrito de compra o estamos en una página de producto o lo que sea, hacemos un cambio y automáticamente va a refrescar la porción de la página que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a quedarnos en la página de producto con la información que tengamos, con el estado de la aplicación que tengamos. Code splitting es algo que nos va a servir muchísimo para un montón de cosas que ahora las vamos a ir viendo, qué beneficios trae y demás, pero se puede definir por la acción de dividir nuestro código de nuestro bundle principal para así tener varios beneficios. Como dijimos antes, en cuestión de performance, en cuestión de quizás mostrar cierto contenido o no, que ahora los vamos a ver. Como vimos anteriormente, Webpack con todo su proceso nos va a terminar entregando un bundle, ¿no? Entonces,
en este caso, el split de código nos permite generar, a partir de ese bundle, bundles más pequeños que se llaman chunks. Entonces, ¿qué beneficio nos trae esto a simple vista? Bundles más pequeños, en general, son más fáciles de cargar para los navegadores. Podemos hacer lazy load de ellos, mejora muchísimo el time to interactive y podemos cargar recursos de manera simultánea. Entonces, acá lo mismo, podemos empezar a decir, cargamos algunos bundles y algunos no, porque quizás algunos los necesitamos en la homepage y quizás el bundle de la página de producto no lo necesitamos ahora. Entonces, otra vez, es un buen candidato para hacer lazy load del mismo. ¿Cuándo vale la pena usar code splitting? Siempre, casi, ¿no? En proyectos medianos largos, esto no quiere decir que en una aplicación pequeña no podamos optimizar nuestro bundle haciendo code splitting, pero por lo general, en aplicaciones pequeñas, tenemos un bundle pequeño, donde no necesitaríamos hacer split de código. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero bueno, quizás a veces no vale tanto la pena. Cuando necesitas o necesitamos iniciar tu aplicación rápido, sin consumir demasiados recursos, o cuando necesitamos mostrar diferente contenido dependiendo del usuario también. Acá lo mismo, si tenemos diferentes usuarios, diferentes países, diferente público, podemos manejar esto haciendo code splitting y con diferentes bundles. Un concepto también súper importante que nos da Webpack es el tree shaking. El concepto de tree shaking nos dice que consiste básicamente en no incluir en el bundle los módulos que no estamos usando, para evitar que nuestros bundles lleven código muerto al browser prácticamente. Entonces, esto puede causar varios problemas, como bundles grandes, por empezar, como dijimos anteriormente, código JavaScript que no es usado o CSS que no es usado. Esto es algo que, por ejemplo, Lighthouse nos va a highlightear o nos va a llamar la atención bastante. Entonces, cuando tenemos cierto porcentaje de código que no es usado en nuestra aplicación, Lighthouse nos va a indicar sobre esto, nos va a decir, mirá, tenés tanto porcentaje de código que no estás usando. Entonces, Webpack, cuando crea nuestro árbol de dependencias, se va fijando qué recursos importamos versus los recursos que usamos. Y ahí es cuando aplica el tree shaking, identificando que estamos importando un módulo que no estamos usando y automáticamente los descarta. Entonces, eso nos va a aliviar por default el peso de nuestro bundle, ¿no? Ahí estamos. Lazy load. Básicamente, lo nombré mucho durante la charla y ahora, bueno, lo definimos, pero bueno, es básicamente la acción de cargar ciertos assets, módulos, componentes o lo que sea, de manera sincrónica, cuando lo necesitemos y no en el page load, ¿no? O sea, podemos hacerlo en el page load, lazy load, por ejemplo, de todo lo que está debajo del critical path, ¿no? De todo lo que está under default, digamos que es lo que no ve el usuario. Entonces podríamos decir que si quisiéramos hacer un bundle separado del footer, por ejemplo, del componente footer, sabemos que el usuario tiene que scrollear hasta el fondo de la página. Entonces, tranquilamente es otro candidato que si queremos optimizar mucho más, podemos hacer lazy load de ese componente, ¿no? Entonces, podemos hacer tranquilamente en la homepage con determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, con un modal, con cualquier otra cosa que no se muestre a simple vista. Entonces, ¿en qué consiste entonces esto y qué beneficios nos trae? No cargamos cosas que no necesitamos en el primer load de nuestra aplicación. Como dijimos anteriormente, o sea, en la homepage cargamos todo lo que necesitamos, pero tranquilamente podríamos el footer no cargarlo en ese momento. Reduce automáticamente el main thread work, o sea, todo el trabajo general que tiene que hacer JavaScript para procesar esto. Reduce el network payload, como mencionamos antes, todo el peso de nuestra aplicación, todos los megabytes que van a ser transferidos al browser al usuario, digamos, que van a necesitar para correr nuestro sitio. Entonces, obviamente que si ahí empezamos a liberar peso, por ejemplo, no cargando el bundle de la página de producto,
no cargando el footer y cargándolo después, automáticamente el primer load, el primer page load va a ser muchísimo más rápido. Entonces, llegando al final, haciendo un resumen a grosso modo sería, Webpack es una herramienta muy poderosa. Podemos hacer básicamente lo que queramos, hay loaders para todos y plugin para todos. También si nos animamos podemos crearlo nosotros mismos. Si ustedes cuando vayan a las páginas de los loaders o también de los plugins, se van a dar cuenta que, nada, es creado por gente. Hay muchos que son oficiales de Webpack, obviamente, pero también después hay loaders o plugins muy conocidos creados por gente, así que si se animan a un momento los pueden crear ustedes. La mayoría de los frameworks hoy en día se basan en Webpack, por ejemplo React, Vue.js, al menos Vue 2, Vue 3 sé que están probando con Bit, que es un nuevo Task Runner, un nuevo bundler, y por ejemplo Angular, ¿no? Hacer algo custom nos da muchas libertades en general. No siempre nos conviene hacer algo custom. Esto es algo que requiere tiempo, quizás también conocimiento, se van a meter en algún baile quizás que no van a querer en un primer momento. Entonces quizás no amerita ir por este proceso. Si necesitamos salir rápidamente codeando y tener algo listo en poco tiempo, no ameritaría, entonces quizás en ese caso sí amerita usar, en el caso de React, Create React App, donde ya tenemos básicamente todo lo que nombramos en la charla ya hecho por ellos, ¿no? Sí es recomendable cuando tenemos un proyecto mediano largo y necesitamos tener el control absoluto de todos los procesos de nuestra aplicación. Entonces, quizás cuando se van a dar cuenta, algunos ya lo sabrán, que con Create React App, cuando quieren customizar algo o hacer algo diferente, si bien siempre hay algún workaround o algún tweak que puedan hacer a la configuración, por ejemplo, cuando quieren instalar Tailwind, tienen que reemplazar los scripts de React. Entonces, se van a encontrar con esas limitancias en lo que es con Create React App. Pero cuando es un proyecto quizás mediano o largo, donde ya van a necesitar quizás una arquitectura mucho más robusta o mucho más compleja o totalmente customizada a las necesidades del proyecto, este sí quizás es un caso recomendado donde pueden tener algo custom con Webpack, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Fue un placer estar acá con ustedes y bueno, muchas gracias y cualquier pregunta después las podremos responder. Gracias.